Barcelona antes de ser la Barcelona atestada de turistas que es hoy, Barcelona antes de convertirse en el escaparate resplandeciente de las Olimpiadas. Estas podrían ser las mejores definiciones para Barcelona Sur, la película de Jordi Cadena que nos ofrece una imagen hasta cierto punto inédita, o mejor dicho, arqueológica, de la ciudad. Gumersinda Sánchez. ¿Sabes que han soltado a Gumer? Oye, Tony, ¿tienes noticias de Rafa? Gumer y yo hemos tratado de... Ya sabes que yo paso mucho de esa vasca. ¡Mierda, hijo, la mierda! ¡Desgraciado! ¡Me han violado, ¿te enteras? En serio, Charo, si nos pusiéramos a currar por nuestra cuenta, nos apañamos tú y yo y les damos por el saco a todos los tíos que no dejan de putearnos. Una movida de caballo de 20 kilos. ¿20 kilos de caballo? 20 millones de pelas. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Hablemos en primer lugar de Jordi Cadena, puesto Sí. que es la primera película que emitimos del director catalán. ¿Y qué lugar ocupa Barcelona Sur dentro de su filmografía? Hombre, es una forma un poco rara de entrar en la filmografía de Jordi Cadena porque se puede, vamos, él mismo lo reconoce, es una rareza dentro de su filmografía, es una película de encargo, ya hablaremos ahora de en qué condiciones se encargó esta película, pero no tiene nada que ver con luego el camino que ha tomado la carrera de Jordi Cadena. Es su segunda película, venía de rodar La oscura historia de la prima Montse, luego rodaría La señora, pero el Jordi Cadena, digamos, que conocemos, que tenemos presente, es el Jordi Cadena de Lisa K o El miedo, que son pertenecen, digamos, a la última etapa de su filmografía, que son películas, por decirlo, muy intelectualizadas. ¿Es verdad que se la emparentó con el cine kinky? ¿Realmente tiene tanta conexión? Sí y no, vamos a ver, el no es básicamente, pues que no, o sea, estilísticamente, formalmente, la puesta en escena no tiene nada que ver con el cine severista, frontal, digamos, que ataca la realidad de una forma muy cruda. Pero sí que tiene algo que ver, es decir, como el cine kinky, como el cine de hoy de la iglesia, digámoslo en sentido estricto, pues sí que también vive aquejada de eso que podríamos llamar de una forma un poco ampulosa y cursi, de disonancia cognoscitiva. Es decir, por un lado estaba la España que se veía a sí misma como una España de progreso, cerca de Europa, muy próxima a las Olimpiadas, ahora hablaremos, es decir, esa España que digamos de la transición, y luego por otro lado estaba lo que realmente era España. Es verdad que el productor de esta película también fue el productor de un título muy importante dentro del cine kinky, que fue Navajeros. Estamos hablando de sí. Pepón Coromina. Sí, efectivamente, y de hecho la película, decíamos al principio que fue un encargo, es decir, la película anterior de Jordi Cadena no había sido precisamente un éxito y el productor lo que le encargó pues es agarrarse a lo que él ya sabía lo que era un éxito y por eso tiene esas connotaciones. Digamos, Jordi Cadena supo llevárselo a su terreno, pero en un principio el encargo era pues hacer una película pues muy de lo que se llevaba en el momento, de lo que se veía y de lo que tenía éxito. Que el productor es tan autor como puede ser el director, es en definitiva el que plantea el producto desde un punto de vista, llamémoslo comercial o de espectador, y entonces me parece que sí puede ser tan autor como el director. Y aquí tenemos a Barcelona como un personaje más. Es verdad que es una película que transcurre prácticamente en la noche, pero sí que vemos un barrio de Barcelona. En tu presentación has hablado de la Barcelona arqueológica, es decir, que tiene un cierto sabor arqueológico la película, y es verdad, es decir, es todo lo que se ve ya no se ve, porque es precisamente toda la Barcelona olímpica, es decir, es toda la parte que ocupa la película se desarrolla donde hoy están todos los edificios olímpicos y toda la reestructuración que se hizo de Barcelona, etcétera, etcétera, para las Olimpiadas. Y efectivamente está muy presente la propia Barcelona, es casi un personaje, está muy presente en la historia y funciona prácticamente como uno más, a la misma altura que los personajes de Marta Molins o Alma Muriel, por supuesto. Tienes que dejar de una puñetera. ¿Cómo encaja dentro de la película esa referencia al final de la escapada de Jean-Luc Godard, con un cartel que tiene mucha presencia? Efectivamente, está muy presente el cartel de la película, el nuevo cine negro, por decirlo así, o esa relectura del cine negro, o la relectura, digamos, en clave moderna, porque es siempre muy consciente la película de lo que está contando, el cine moderno. Es decir, por ejemplo, Jordi Cadena cuenta que la película en realidad fue una historia que aparecía en un periódico y era una banda de mujeres que se había constituido, etcétera, etcétera, y que andaba por ahí dando golpes. Bueno, pues eso obviamente inspiraba una historia que necesariamente tenía mucho que ver pues, con todas las metáforas que se le puedan asociar, es decir, es una historia que habla pues, del papel de la mujer, de ir una película contra las normas.
lo que siempre ha sido el cine negro, pero en este caso de forma muy consciente. Pero coño, ¿tú qué quieres? Supongo que te gustaría trabajar por tu cuenta. ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir? Eso está por ver. Es una película volcada y conscientemente antiacadémica. Y para que quede claro, la referencia no es para nada el cine kinky que hablábamos al principio, sino todo lo contrario, es decir, es Godard. Y para que quede aún más claro, pues ahí está el cartel presidiendo la película. Ya sabes el exitazo que tenía el cine kinky. Esta película, hemos hablado de esas conexiones, ¿consiguió llegar al público? Sí, tuvo ¿Y conectar con él? bueno, más o menos tuvo su pequeño momento de gloria. Lo que pasa es que tuvo sus accidentes, por decirlo así. Por ejemplo, en Madrid no llegó a tener un estreno comercial. Y tuvo más o menos, bueno, pues nada, es una película que el director enseguida se desenganchó de ella. De hecho, la producción venía un poco viciada, por decirlo así. El productor, digamos, ahí hizo sus ciertas componendas para llegar al público. Era una coproducción mexicana. De hecho, la película a veces se interrumpe narrativamente para introducir un número de baile. Un número de baile que, por cierto, aparece Silvia Moon. Y gracias a esta película, la aparición de Silvia Moon, luego hizo la Plaza del Diamante, efectivamente. Pero bueno, esto es una simple anécdota que no viene al caso. Lo que decía, por ejemplo, pero lo que no es anécdota, por ejemplo, es el papel que tiene una actriz que se llama Irán Eori, que efectivamente tiene ahí un número de baile que no encaja y que te da un poco la idea de que la película se hizo con la intención de que gustara tanto al público español como al público mexicano, pero todo esto contado en una clave muy castiza, por decirlo así, como es los barrios bajos de Barcelona, con lo cual digamos que es una especie de monstruo construido por piezas que tiene sus momentos delirantes que la hacen ahora mismo mucho más apetecible, que probablemente en su momento eso era experimentado como algo raro y ahora ya no, esa rareza juega a favor. La perspectiva del tiempo siempre nos da otra visión. Sí, lo barniza de otra manera. Gracias, Luis. A vosotros. Os dejamos con Barcelona Sur, un retrato descarnado de la otra Barcelona, de la Barcelona anterior al sueño olímpico. Se trata de una auténtica rareza en la filmografía del director que intenta releer muy a su manera las claves que definen el cine negro.